Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrar apartes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, el columnista del País América y profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Héctor Chamis. Bienvenido, como siempre, estamos. Muy amable, Juan Carlos. Silvia Ayuso, corresponsal del País de Madrid, bienvenida también. Gracias, buenos días. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenida a esta casa. Un placer. Y Moni Jensen, analista política, bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Héctor, tiene que ver con más de lo mismo, la repetición de la repetidera, si se pudiera decir, porque anoche a las 7:30, en Lafayette, una localidad de Luisiana, un estado sureño aquí en Estados Unidos, mientras estaban presenciando varios ciudadanos una película en una sala multiplex de cine, un hombre de 58 años, solitario, como han calificado los agentes policiales, pues simplemente abrió fuego y mató a 3 personas y dejó heridas a otras 9. Dentro de los heridos hay adolescentes y hay incluso personas de 60 años. Al final el hombre también perdió la vida. Y volvemos, repito, a más de lo mismo. Hay un dato, según la página web Stop Handgun Violence, algo así como pónganle fin a la violencia con las armas de fuego, con las pistolas. Desde diciembre del año 2012, cuando murieron 20 niños en un colegio de primaria, en un colegio elemental en Sandy Hook, en el estado de Connecticut, han muerto por acontecimientos parecidos a este, 81.663 personas en Estados Unidos. Repito, 81.663 personas en Estados Unidos. En este país hay 283 millones de armas de fuego en poder de los ciudadanos. Hay quienes dicen que son más, que incluso hay más armas que habitantes y la población está en 319 millones de personas. Pero quiero pedirles a ustedes la opinión sobre lo siguiente. El presidente Barack Obama dio ayer una entrevista antes de que se supiera lo ocurrido en la BBC, donde dice que su mayor frustración es que en Estados Unidos no impera el sentido común y es el único país desarrollado donde se permite que la gente porte armas de fuego. ¿Será que esa frustración le va a durar hasta el final de su mandato, en enero de 2017, y que no va a poder hacer nada y que el Congreso no quiere ayudar? Y tal vez le va a durar a varios presidentes más, porque no es el primer presidente Obama quien trata de pasar legislación para limitar esta barbarie, literalmente. Es curioso, ¿no? Porque esta es una de las grandes... todos los países tienen irracionalidades en su sistema político, en sus leyes, en capacidad de resolver problemas tan básicos. Y este es uno de esos grandes problemas y grandes irracionalidades de este país, que se remonta a la segunda enmienda de la Constitución, durante la guerra de la independencia de este país, donde se les permite a los ciudadanos portar armas para combatir a la potencia colonial. Y que, bueno, aquí estamos 300 años más tarde o algo por el estilo, 200 y casi 300 años más tarde. Bueno, es la ciudad, el país de las leyes, la nación de las leyes, como se autodefine, incapaz de pasar una ley que proteja a individuos inocentes, niños de escuela, de sujetos que inestables o fanáticos o lo que fuera tienen acceso a la compra de armas, dada esa cantidad, y que si son más, en el mercado formal o en el mercado informal. Entonces, esto va a continuar, esta es la gran masacre de esta sociedad. ¿Será que el lobby de la Asociación Nacional de Rifle, aquí en Estados Unidos, que es tan poderoso porque financia muchas campañas, sobre todo de senadores y representantes de la Cámara, va a impedir que se apruebe una ley así? Absolutamente, lo ha hecho. Yo siempre digo, si mueren 20 niños masacrados, 20 niños pequeños, de menos de 5 años, blanquitos, en una ciudad idílica, y no pasa nada, no va a pasar nada. En Charleston recientemente un loco, Dylan Roof, mató a 9 afroamericanos y se están cambiando, se están replanteando todo el tema de racismo. Ha servido para acabar con una bandera que lleva hace 50 años insultando a la mitad de la población como mínimo, pero las armas es un tabú. Esto ni se plantea, yo creo que es una batalla perdida por ahora, como dice Héctor, por años por venir. No creo que vaya a cambiar nada. Sí, yo creo que la Asociación Nacional de Rifle tiene tanto poder, ha tenido tanto poder como para dejar prácticamente parapléjica a la clase política de Estados Unidos.
le ha dejado sin recursos, sin ideas, sin poder para poder modificar las leyes. Ya, es decir, en lugar de ejercer un mayor control de armas, lo intentó Clinton, lo han intentado otros presidentes antes de Obama, ha sucedido justamente todo lo contrario. Hoy, la principal fuente de ingresos, por ejemplo, de la industria armamentista, no son los revólveres o los rifles para ir de cacería, son las armas de alto poder, algunas de las cuales cruzan la frontera con México y van a parar a los manos de los cárteles de la droga. Yo creo que esto te demuestra el poder realmente que tiene la Asociación Nacional del Rifle, que es el hada madrina de todos los políticos que consiguen reelegirse en el cargo gracias a las inyecciones que le siguen aportando. Por eso es casi imposible, como decía Silvia, meterlos en cintura. Y esta declaración de Obama de su frustración y de su impotencia te habla de hasta qué grado ha llegado a concentrar el poder esta asociación. Dijo Obama además anoche que es increíble que aquí en Estados Unidos se genera un gran escándalo por el terrorismo internacional, y dice que no mueren más de 100 ciudadanos estadounidenses al año por actos terroristas, pero que en cambio nadie dice nada con esta cuestión de las armas, por el hecho de que la gente pueda portar armas, que algo que mata a decenas de miles de personas. La gran contradicción, y creo que el origen de la frustración de Obama, es que el mal no se puede concentrar solamente en la Asociación Nacional del Rifle, sino en la actitud de los norteamericanos, y las cifras son aterradoras para respaldar lo que piensan en Estados Unidos. Según las cifras, Obama es casi el principal vendedor de armas en el mundo y en esta década. Las compras de armas durante su mandato han crecido un 140%. La producción de armas en el 2007, por ejemplo, era de 4,5 millones de armas. Desde que llegó Obama al poder está ahora duplicada. El miedo que le da a la población, y por eso está tan maniatado Obama, es que se haga algún tipo de cambio a las leyes, un cambio a la segunda enmienda, y por eso ha habido una especie de gran rapiña para conseguir la cantidad de armas de fuego. Y el número de armas que más se ha aumentado son las pistolas, que se han triplicado. Es decir, la gente quiere unas armas no para hacer cacería, sino para defenderse y para disparárselas a otros humanos. Entonces, creo que el tamaño del problema es tal que Obama no puede tampoco salir con demasiada vehemencia a defender las restricciones al porte de armas, porque genera un efecto contrario. Y si bien la Asociación Nacional del Rifle, con los fondos ilimitados que tiene, puede salir a alimentarse de ese temor de la sociedad o alimentar el miedo que produce entre los americanos, es la actitud de las familias norteamericanas la que está impidiendo que haya algún cambio real. Bueno, es que aquí ya da miedo ir al cine, porque a uno lo pueden matar. Hay una posibilidad importante de que se levante una persona, no ha ido a la película y asesine a 5 o 6 personas. Hay noticias de Donald Trump. Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, lanzó su precandidatura presidencial a la presidencia el pasado 16 de junio en su edificio, en la Trump Tower, en el Central Park, en Nueva York, en la esquina sureste del Central Park. El señor Trump ese día insultó a los mexicanos, dijo que México lo que envía de allá para acá, para Estados Unidos, son criminales y violadores y una que otra buena persona. Posteriormente insultó a John McCain, ex candidato republicano a la presidencia, que perdió con Barack Obama las primeras elecciones a las que se presentó Obama para la Casa Blanca en el 2008, pero ayer estuvo en la frontera con México. Ayer fue a Laredo, en el estado de Texas. El 95% de las personas que viven en Laredo son hispanos. Recorrió alguna zona cercana a la frontera con el alcalde Pete Saenz. Había protestas, algunos hispanos le gritaban Trump basura, Trump payaso, otros lo amenazaban diciéndole cuidado que ahí viene el Chapo. Se referían al Chapo Guzmán, narcotraficante mexicano que huyó hace pocos días. Pero Trump dijo que hay que construir definitivamente el muro para cerrar esa frontera que tiene casi 3.200 kilómetros y que solamente una tercera parte tiene muro. ¿Será que esa es la solución, la construcción del muro? Y sobre todo, y aquí va la pregunta, ¿será que Trump va a seguir subiendo en las encuestas? ¿Qué es lo que está pasando mientras más cosas de este calibre diga? Pues yo creo que sí, lo hablábamos un poco antes de entrar al aire. Yo creo que Donald Trump es el maestro de la provocación, es un gran provocador y ha entendido que mientras más gasolina le arroje a estos incendios que siguen sin sofocarse en Estados Unidos, como es el tema del racismo, la desigualdad, más va a seguir subiendo las encuestas. Yo creo que la experiencia de Trump ayer en la frontera con México ha de haber sido aleccionadora para él. Yo creo que se ha dado cuenta que está cosechando en muchos sentidos lo que ha sembrado.
su discurso contra México, contra los inmigrantes, ya le está redituando este tipo de insultos, burlas, y no solamente eso, la ruptura de algunos socios importantes como Univision, como NBC y otros hombres de negocio. Yo creo que Donald Trump, en cierto sentido, y si hacemos a un lado la víscera, la crítica, yo creo que Donald Trump en muchos sentidos es producto o es hijo de este descontento de la sociedad con la clase política. Yo creo que por eso también ha emergido, por eso ha escalado, por eso ha subido como la espuma. Y por eso mismo creo que su fenómeno es pasajero, quiero pensar eso, ¿no? Y vamos a ver si se sostiene o no, porque una cosa es cierta, en el seno del Partido Republicano están muy preocupados. Ayer mismo amenazó él mismo con salirse del partido, crear su propio partido y lanzarse como independiente, lo cual sería desastroso para los republicanos. Así es que vamos a ver qué nuevas sorpresas nos da Donald Trump, pero es la gran novedad de estas elecciones. A mí me parece muy curioso que el Partido Republicano se esté rasgando las vestiduras en este momento diciendo que hay una especie de monstruo entre sus filas, cuando el Partido Republicano es lo que creó a Donald Trump. Sí. Realmente el Partido Republicano en los últimos años se ha ido tanto para la derecha con un discurso tan supremamente excluyente que genera obviamente como una especie de hijo natural a un personaje como Donald Trump, que ahora los republicanos pretendan alejarse de él, primero porque está ganando y segundo porque quizás los avergüenza un poco con su discurso, me parece de una hipocresía tremenda. Es eso, no sé si es producto, pero desde luego el Partido Republicano ha jugado con Donald Trump, le ha dejado hacer, es como cuando dejas hacer y luego dices, no. Y eso no se vale, ya lo intentó en 2012 y el Partido Republicano el día después de las elecciones de 2012 reconoció el error y lo increíble es que vuelve a hacer lo mismo. Y es cierto que nos olvidamos de que estamos a un año y resto de campaña, que queda mucho, pero se está creando tanto mal. Y esta misma semana, o la semana pasada, el viernes pasado, había un estudio que decía que pase lo que pase, el Partido Republicano para volver a la Casa Blanca necesita no ya solo el 40% de votos, sino probablemente el 47% de los votos hispanos. Mitt Romney consiguió el 27% claro, y se había quedado al lado de Trump y todos lejos, aparece un santo. Recuperar ese espacio a esas alturas yo creo que ya es prácticamente imposible. Me parece imposible. Y entonces el Partido Republicano, yo no entiendo a qué está jugando el Partido Republicano, la verdad, no lo entiendo, porque es jugar con fuego, pero con fuego auténtico y quemarte. Y es que llama la atención que en la última encuesta de ABC News y el diario The Washington Post, Donald Trump dentro de los republicanos está de primero, obtendría el 24% del apoyo de los votantes, seguido por Scott Walker, gobernador de Wisconsin, con el 13%, y en tercer lugar el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, con el 12%. Pero le tengo otro dato. La última encuesta de la Universidad de Suffolk dice que si Donald Trump fuera candidato republicano y se enfrentara a Hillary Clinton, que posiblemente será la candidata demócrata y a quien él llamó ayer la peor secretaria de Estado en la historia de los Estados Unidos, ella lograría el 51% de los votos y él el 34%. Sí, lo de Trump es brillante en el sentido de la estrategia política. El Partido Republicano no puede hacer nada porque no existe. No hay un partido republicano, hay 2 o 50. No hay una coherencia, una línea, una estrategia como partido. Yo creo que el Partido Republicano ya ha renunciado, dado los números que se aplican para todos los candidatos, a la Casa Blanca. Entonces su estrategia política está concentrada en los distritos. Son esos distritos blancos, xenófobos, racistas, descontentos y que miran hacia atrás, no que miran hacia adelante, que miran hacia un país que ya no existe. Esa es su base, a esa base le habla y eso le alcanzará para obtener la nominación. Y el Partido Republicano tal vez mire y Donald Trump pierda, como va a perder quien sea el candidato, dado esto. ¿Por qué? Porque el voto latino, que quiere decir el voto de todas las minorías, no será para el Partido Republicano, dado esta posición xenófoba y racista que ya han percibido en el partido, porque lo ven diariamente en sus distritos, en esos distritos que son blancos, que son xenófobos y que son racistas. Esto es, por usar una metáfora, si se me permite, Le Pen en América. ¿Ganará la elección? Tal vez algún día la gane. Mientras tanto, no la va a ganar, pero consolida una base social
que le es propia y que le es leal y que nunca la va a perder. Y ese es un capital político impresionante. Ojo que Francia tuvo un susto muy grande con Le Pen. Exactamente. Bueno, veremos. Pero lo que ocurre es que este país es cada vez más diverso, cada vez más heterogéneo. Entonces, en el largo plazo, eso no va a resultar. Pero sí va a resultar, y podrá alcanzarle tal vez, para obtener la nominación. Y eso no es poca cosa, ni para Trump ni para nadie. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. En Muni, en Colombia, hay negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Tienen lugar en La Habana, realmente hace algo más de 1000 días. Ya hacia el próximo mes de noviembre se cumplen los 3 años. Normalmente los delegados del gobierno dan algunas ruedas de prensa en La Habana y dan cuenta de lo que está pasando en el proceso de paz. Los delegados de las FARC, que son varios y que están encabezados por Iván Márquez, un hombre que fue congresista, también dan ruedas de prensa, y los medios de comunicación colombianos entrevistan prácticamente todos los días a los integrantes de las FARC. No solo a los que han estado todo el tiempo en La Habana, sino a guerrilleros que han salido de Colombia para estar durante algunos días o unas semanas en La Habana. Ayer, esta semana en RCN Radio, en el programa que dirige Yolanda Ruiz, una periodista colombiana muy prestigiosa, Alfredo Rangel, un senador del Centro Democrático, es decir, del partido político del expresidente Álvaro Uribe, que también es senador y que ha criticado mucho el proceso de paz, dijo que no es ético que los periodistas estén entrevistando a los guerrilleros de las FARC en La Habana permanentemente, porque los guerrilleros de las FARC siguen cometiendo acciones violentas contra el Estado colombiano, matando gente, violando personas, derramando petróleo y causando daños ecológicos graves. ¿Es verdad eso? ¿Deberían los periodistas colombianos abstenerse de entrevistar a los de las FARC y únicamente publicar los comunicados de prensa de ese grupo guerrillero o los editoriales que publican en sus páginas web? No, para nada. Me parece que los periodistas están en su derecho y es su oficio entrevistar a ambas partes en estas conversaciones que está adelantando el gobierno con las FARC, y que pedir que supriman o que autocensuren las entrevistas a los guerrilleros me parece que es una limitación a la libertad de prensa. Me parece que lo que ha dicho el senador Rangel, de que eso les da vocería política y legitimidad a la guerrilla, eso no lo hace un periodista sentándose con un guerrillero, eso lo ha hecho el gobierno de Colombia. Y por cierto, los colombianos que votaron por el presidente Santos con la agenda de un proceso de paz, y no es el periodista el que le está dando en este momento vocería política a la guerrilla. Tampoco me parece sano lo que ha hecho el presidente Santos de tratar de que los periodistas moderen su lenguaje con respecto a las FARC, y entonces ha dicho que a las FARC no se les pueden decir terroristas, sino simplemente FARC. Que un jefe de Estado le dicte a un periodista cómo en su oficio profesional dirigirse a un grupo que ha cometido múltiples actos terroristas también me parece reprochable. Héctor Chamil. Sí, yo estoy de acuerdo con Muni completamente, porque acá además hay dos derechos en cuestión: el derecho a la libertad de prensa y el derecho de libertad de acceso a la información por parte del público, y que ese es el servicio que el periodista brinda. Entonces, regular eso es complicado, y cuando uno entra en esa línea de argumentación, ya sabemos dónde termina. Termina en la censura y en la absoluta falta de libertad de prensa en el largo plazo. El senador Rangel decía en esa entrevista a Silvia Ayuso que no en muchos países ocurre ese fenómeno de que los periodistas estén entrevistando gentes de grupos al margen de la ley que cometen actos contra el Estado o contra la sociedad en general. Por ejemplo, en España eso no es una cosa corriente, no es corriente que un periodista entreviste a un miembro de ETA, incluso cuando están en cese al fuego. No es frecuente en Inglaterra, a pesar de que la BBC sí ha entrevistado a gente de ETA, no es frecuente en otros países. Bueno, pero no olvidemos que aquí estamos hablando en este caso concreto de una serie de personas a los que, como decía Muni, el gobierno ha dado el carácter de interlocutor. No son los periodistas los que se han lanzado a entrevistar a guerrilleros, es el gobierno que ha decidido instalar una mesa de negociación y ha dicho esta parte, esta parte. Y los periodistas están haciendo su trabajo, que es escuchar las dos partes. Además, me parece que, primero, me parece una gran presunción decir que porque haces una entrevista estás dándole legitimidad a algo. Creo que el trabajo de un periodista es preguntar, y creo que una entrevista es la ocasión perfecta para que una persona, o sea, primero para que el espectador o el lector se forme una opinión propia. También está insultando en cierto modo al espectador, que le presupone que por escuchar a alguien en una entrevista ya le cree. Una entrevista es para que una persona exponga sus argumentos y luego
el que lo escuche, lo lea, decida. Y muchos políticos hacerles una entrevista no les ha convenido nada, les ha destruido políticos, personajes. Una entrevista es una manera de conocer a una persona, para bien o para mal, y me parece que ese es el trabajo de un periodista, y eso es lo que, sobre todo con un interlocutor que se ha validado por un gobierno. Yo siempre he sido un defensor del periodismo total, de este periodismo que arroja luces en sombras, en lo más recóndito, y es obligación, es nuestra obligación. Además, siempre he estado en contra del dirigismo. El dirigismo no funciona. Los gobiernos que quieren dirigir a la información, manejar la información para pastorear a sus ciudadanos, es lo peor que puede pasar. Yo creo que es insultante este tipo de actitud hacia los ciudadanos colombianos, que yo creo que son lo suficientemente inteligentes como para valorar, aquilatar una información, venga de donde venga, para que ellos se formen un criterio. Así es que yo estoy completamente en contra de esta posición. No hay que olvidar la frase de Thomas Jefferson, uno de los hombres más brillantes de Estados Unidos, tercer presidente, que decía: si me pusieran a escoger entre un país con gobierno y sin prensa, o con prensa y sin gobierno, escogería lo segundo. Bueno, cambio de asunto en estos últimos 4 minutos que nos quedan de este segmento para hablar de España, Silvia Ayuso, porque recientemente hubo elecciones regionales y municipales, y en Barcelona, que es la segunda ciudad en importancia en ese país, triunfó la candidata de Podemos, aquel partido fundado en enero del año 2014 por Pablo Iglesias. Se llama Ada Colau, ha sido además activista contra los desahucios en Barcelona. Ayer en el Ayuntamiento de Barcelona decidieron retirar el busto del rey Juan Carlos I. El rey Juan Carlos estuvo en el trono desde finales de los mediados de los años 70, cuando murió Francisco Franco en 1975, hasta el 2 de junio del año 2014. Lo reemplazó su hijo Felipe VI, que fue proclamado el 19 de junio del año pasado, acaba de cumplir un año ahí. Y el rey Juan Carlos ha sido un hombre, en términos generales, querido por los españoles porque apoyó, sin duda, el regreso de ese país a la democracia. Pero también ha sido criticado porque cometió muchos excesos, se fue de un viaje a Botswana a cazar elefantes, hay algunas dudas sobre las finanzas que manejó, incluso porque en varios medios de comunicación se le publicó que tenía una novia, ha causado ciertos desastres el rey, también hay que decirlo. Dijeron los miembros del ayuntamiento que decidieron quitar el busto del rey lo siguiente, y fue dicho por Gerardo Pisarello, el primer teniente de alcalde: hay una sobredimensión simbólica de la monarquía que contrasta con una infrarrepresentación de otras tradiciones más propias de la urbe. ¿Era lógico quitar el busto del rey Juan Carlos y reemplazarlo por un óleo del hijo? De la manera que se ha hecho, yo pienso que no. Y no estoy necesariamente defendiendo la monarquía. Pienso que ha sido un error. O sea, si tiene que haber un busto o un retrato del jefe de Estado, que luego habrá una decisión, habrá que hacer un debate de quién debe ser un jefe de Estado. Por el momento español, el jefe de Estado es el rey es Felipe VI, pero la manera en que se hace de manera abrupta, sin una discusión, sobre todo un partido una formación que viene de un concepto de ciudadanía y de debate, me ha sorprendido, me ha molestado, y hasta muchos políticos declarados republicanos han dicho no es la manera. No se quita un busto así porque lo deciden unos de un tema que exige un debate calmado, y se tiene que luego pues no son formas de hacerlo. Si se quiere hacer algo así, se hace un consejo o una reunión y se debate, y se pone a debate por qué tiene que ser quitado un busto del rey, sobre todo en una sala que está llena de otros símbolos. José Jaime Hernández, por años corresponsal en España, además. A mí lo que me resulta chocante no es tanto el acto en sí de haber modificado, quitado el busto, sino la intencionalidad que ha habido detrás de este acto. Y me resulta chocante porque yo siempre he creído que cuando tú revisas la historia con fines fácticos, es decir, cuando corriges sobre la marcha y sin tener en cuenta el tiempo, la circunstancia y sobre todo el sentido de tus ciudadanos, porque yo estoy seguro que en Barcelona, bien es cierto que hay alguien que no quiera la monarquía, un enclave de la República, pero también es muy cierto que hay gente que sí quiere al rey y quiere a la monarquía. Yo creo que haberlo hecho de esta forma tan unilateral, tan intempestiva, a mí me resulta un tanto chocante. Creo que, como dice Silvia, debió haberse dejado un tiempo más prudencial, que se calmaran las aguas, porque detrás de esto hay una especie de tufo populista, de esta izquierda revanchista, y no estoy seguro que esto sea algo bueno, o sea sano. España tiene muy pendiente un debate sobre su pasado. O sea, la transición se
realizó sobre un manto de silencio que sirvió en su momento, pero han pasado ya 40 años y es un momento de volver a hablar de muchísimas cosas. Ha habido polémicas con la memoria histórica, está también en Madrid con todas las calles franquistas, España vino de una larga dictadura, pero las cosas se tienen que hacer bien y si se han hecho mal durante mucho tiempo y ahora hay la posibilidad de hacerlas bien y exige un debate calmado, no una cosa abrupta. Eso es a mí lo que me ha molestado sobre todo, es la forma de hacerlo, que era innecesario y abre una herida que no era necesaria, bastantes problemas hay, pienso. La dictadura de Franco de 1975 terminó en 1975, empezó en 1939. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Héctor, la revista The Economist, posiblemente la mejor del mundo, trae una columna en la sección de América Latina. El autor es Bello, que es el seudónimo de Michael Reed, quien fuera jefe de esa sección y que ha estado sentado en esta mesa. El título de la columna se refiere a los expresidentes latinoamericanos en general. El título es The Duracell Leaders, o sea, los líderes Duracell, se refiere a esa marca de pilas. Y lo que señala la columna es que los políticos latinoamericanos deberían saber cuándo retirarse. Señala este artículo que, por ejemplo, en el Brasil, Fernando Collor de Mello tuvo que renunciar en 1992 por un escándalo de corrupción y sin embargo es senador del Brasil desde el año 2007 y recientemente por estar vinculado al caso, aparentemente al caso de los sobornos en Petrobras, en la petrolera, le incautaron un Lamborghini, un Ferrari y unos automóviles. José Sarney, expresidente brasileño, sigue siendo muy influyente en su país con 84 años. César Gaviria en Colombia, aparte de que tiene a su hijo como ministro, manejando planeaciones, muy influyente con el presidente Santos. Álvaro Uribe, expresidente colombiano, comanda una bancada, la oposición en Colombia, pero muchos más. Alan García en el Perú ha sido presidente 2 veces y quiere volver una tercera. Tabaré Vázquez en Uruguay acaba de ser reelegido y fue presidente también hasta el año 2010. ¿Deberían los países de América Latina que no tienen reelección eliminarla? Porque hasta ahora solo hay 4 que la han eliminado: México, Honduras, Guatemala y Paraguay, y ya hay una reforma constitucional en Colombia aprobada, falta la sanción presidencial, la firma del presidente para hacer lo mismo. ¿Deberían irse estos políticos que no haya reelección? Bueno, los políticos deben saber cuándo retirarse en todas partes, no solamente en América Latina, si es por caso. Hay en este país congresistas y senadores que se pasan la vida allí, hay expresidentes que siguen siendo presidentes por medio de algún pariente cercano, encaminándonos en una elección que va a tener el nombre de quien ya fue presidente, en ambos casos. Y entonces eso es, el político vive del poder, vive para el poder y bueno, mientras pueda lo seguirá haciendo, en todas partes. Ahora bien, lo que es complicado en América Latina, más que eso, mismo en Europa ha habido primer ministros de muchísimos años, desde Felipe González hasta Margaret Thatcher, que han estado más de una década en el poder. Felipe González sigue teniendo influencia en su partido, mucha, más allá de que no va a volver a ser primer ministro. El grave problema en América Latina, más que eso, es el cambio de reglas instrumentado por quien está en el poder para favorecerse a sí mismo. Ese es el problema que erosiona la legitimidad del sistema y que hace a uno revolcarse de resentimiento, porque han sido tantos los presidentes que estando en el poder han cambiado la regla para beneficiarse. No hace falta hacer la lista que todos lo sabemos. En Colombia, por ejemplo. Bueno, Carlos Menem en Argentina, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, y sigamos. Yo creo que lo importante es tener una regla que la racionalidad entre quedarse en el poder toda la vida e irse antes, que tampoco es bueno para quien fue un buen presidente, existe el término medio de la racionalidad, que el sistema americano lo ofrece para un sistema presidencial, que es bueno, 4 años es suficiente para un mal presidente, pero es poco para uno bueno. Y entonces se convierte en 8. Y dando además a la sociedad la posibilidad de elegir. En América Latina ese fenómeno es nuevo. Antes, en el año 80, creo que había solamente 2 países que tenían la reelección. Hoy hay 7 países con reelección no consecutiva, 5 con reelección consecutiva y 3 que se pueden llamar con elección indefinida, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, y hay muy pocos, como usted mencionó, solo 4 que no tienen reelección. Ahí yo creo que el problema es que como hemisferio son democracias nuevas y que caen en manos de unos líderes carismáticos que luego ya reforman las leyes para quedarse en el poder, y no siempre están las instituciones en estas nuevas democracias para generar algún tipo de alternancia en el poder.
tal vez lo importante no es solamente limitar el poder presidencial, sino fortalecer las instituciones para que ese poder se ejerza de una manera pues, coherente y una manera lógica. No necesariamente el periodo presidencial es el problema. Vemos, hay países donde funciona perfectamente, o hay veces hay personas que funcionan perfectamente en más de un periodo, pero no se puede esperar solamente la racionalidad de un líder, que hemos visto son muy tentados, porque si no crean otro tipo de figuras. Hemos visto muchísimo en América Latina la figura del cónyuge, aquí en Estados Unidos también, y se buscarán formas de mantenerse en el poder. Lo importante es tener instituciones sólidas. José Jaime Hernández. Sí, coincido. Yo creo que la no reelección yo creo que ha sido uno de los mecanismos más importantes para terminar con esta figura del caudillismo, ¿no? Que fue una enfermedad que fagocitó a las democracias en América Latina. Pero dicho esto, yo no estoy tan convencido que la no reelección sea la medicina o la panacea para resolver todos los problemas de ausencia de democracia, lucha contra la corrupción. Yo creo que, como dice Moni, es mucho más importante robustecer las instituciones, porque ¿de qué te sirve tener no reelección? ¿De qué te sirve tener traspaso de poder si no tienes unas instituciones que de alguna manera están trabajando para una casta política que se ha especializado incluso en burlar este principio de la no reelección? Hay políticos en México que sus hijos se convierten en herederos de estos derechos dinásticos, podría decirse. Es una casta que sigue ahí. Y el tema, yo creo, insisto, me coincido con Moni, que la clave está en la defensa de las instituciones, porque de otra manera de nada te sirve la no reelección. Sí, bellos. Poco que añadir, es cierto, es decir, los que han sido presidentes, han tenido un poder fuerte en un país, tienen también un know-how, unos conocimientos que sería una pena en muchos casos decir, bueno, ya está, ya serviste, vete, desaparece. O sea, tienen una serie de conocimientos que pueden seguir sirviendo al país, pero la cuestión es cómo pueden seguir sirviendo, que tienen que servir al país, no a sus propios beneficios. Y ahí estamos otra vez en el tema instituciones, unas instituciones fuertes que sepan encauzar ese conocimiento, tiene una visión única, no es gratuito. También en España, estoy pensando en Gran Bretaña con Tony Blair, la plata que se hace en todos los consejos de administración que quieren a un expresidente, a un exprimer ministro, porque tiene una agenda, tiene unos contactos, tiene un alcance. Todos los expresidentes, por ejemplo, ahora en el caso de Venezuela con los presos políticos, todos los expresidentes que se han aunado, es decir, tienen todavía mucho que hacer, pero pueden hacer mucho en determinados casos, pero la cosa es que lo hagan bien y que sirva al país, a su país, o a una causa interesante, no a su propia causa. Cambio radicalmente de tema, decía Benjamin Franklin, y esto tiene que ver con el sueño, decía Benjamin Franklin que las personas que se dormían temprano, a esas personas les iba mejor y eran más inteligentes. Justamente en inglés la frase era early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise, lo que traduciría quien se va temprano a la cama, quien se levanta temprano, eso convierte a un hombre en saludable, rico y sabio. Pues resulta que el profesor Satoshi Kanazawa, psicólogo del London School of Economics, ha publicado un estudio según el cual las personas que tienen un coeficiente intelectual por encima de 125, es decir, que son mucho más brillantes, son las que se duermen en promedio de lunes a viernes a las 12:30 de la noche, el fin de semana a la 1:45 de la mañana. Las personas normales se duermen a las 12 y los que no son tan inteligentes en promedio a las 11:45. En 15 segundos, ¿está de acuerdo con el estudio? A propósito de 15, me llama la atención que el lapso de tiempo de diferencia son 15 minutos. Los rangos que analizan son diferencia de 15 minutos. No, yo me preocupaba o me interesaba que dormir más tarde podría hacerlo a uno más inteligente, revertir la causalidad, pero parece ser que no, entonces estoy un poco desahuciado en eso. Sí, bello. Yo creo que entonces con la edad me atonto, porque yo era muy inteligente a los 17, a los 20, a los 25, y ahora a una edad un poco más adulta me acuesto más temprano. ¿Será que estoy más tonta cada día? José Jaime Hernández. Yo no sé, yo tengo sentimientos encontrados con este estudio. Yo lo que sí creo es que en los tiempos modernos, a mí me pasa que conciliar el sueño me cuesta tanto trabajo, porque digerir todo lo que me ha caído encima durante el día me cuesta tanto trabajo que a veces a las 12, 12:30, 1 menos cuarto, estoy
rumiando. Y no es que sea más inteligente. No, yo lo que pasa es que gestionamos más, le dedicamos más tiempo y a lo mejor eso nos hace más sabios, quizá, no lo sé. Yo estoy muy preocupada porque no vi cuál es el coeficiente intelectual de la gente que se acuesta a las 10. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Héctor Chamiz, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Semana fatal para Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador, como su nombre lo indica tal vez, porque esta semana se realizó una gran reunión sobre la democracia organizada por una ONG con sede en Varsovia llamada la Comunidad de las Democracias y que en convenio con el gobierno salvadoreño organizaron la reunión anual en El Salvador, en San Salvador, la capital. Allí llegaron el lunes, el mismo día que Cuba abría su embajada en Washington, 16 cubanos a participar de esas reuniones. 5 fueron recibidos con honores, partidarios del gobierno de Castro. 11 fueron retenidos en el aeropuerto, maltratados y expulsados a Panamá. Esos 11 eran opositores al gobierno de Castro. Luego tuvieron que ser readmitidos porque el escándalo se propagó y de Panamá fueron, en ese caso, más tarde aceptados y volvieron. Pero todo esto hace una mala semana para el gobierno salvadoreño por haber sido tan poco prolijo en el manejo de su política migratoria. Silvia Ayuso, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una semana fatal para Marco Rubio, uno de los candidatos republicanos en Estados Unidos a la presidencia, y de paso para unos cuantos más candidatos republicanos. Por un lado, dentro del Partido Republicano, Donald Trump se ha comido otra vez todos los titulares y en toda la campaña y toda la plata que están gastando se habla muy poco de los otros candidatos. En el caso de Marco Rubio, además, ha hecho de su política exterior, 2 temas de su política exterior como puntas de lanza, que son Cuba e Irán, y en los 2 esta semana ha tenido un revés fuerte. Estados Unidos y Cuba han restablecido formalmente las relaciones diplomáticas y va a ser prácticamente imposible que nadie que suceda a Obama eche marcha atrás a esto, y en Irán están negociando duramente el pacto, pero no parece tampoco que vaya a haber marcha atrás. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, nefasta? Yo creo que ha sido una semana horrible para el seleccionador de México, el Piojo Herrera, que esta semana yo creo que yo nunca he visto un partido, era por la semifinal, un partido entre México y Panamá. Fue una victoria vergonzante para México. Literalmente le robaron el juego, el partido a Panamá, con un árbitro que marcó un penalti que nunca fue. Y era todo un poema ver la cara del Piojo Herrera con de trágame tierra, porque no podía creer que después de que marcan un penalti que no existió, la gente le rechiflaba, los jugadores no sabían qué hacer, los panameños indignados, los comentaristas en la televisión pidiendo que por favor que renuncie de inmediato. Yo nunca había visto un seleccionador mexicano tan cuestionado, en una actitud tan vergonzante. Yo creo que tendría que renunciar, por eso creo que ha sido una semana horrible para el Piojo Herrera. Munillase, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Para Hillary Clinton, Juan Carlos. Ella es la candidata demócrata para la presidencia de Estados Unidos, ex primera dama, que no se ha logrado sacudir del escándalo sobre el uso de cuenta privada para intercambiar correos electrónicos cuando fue secretaria de Estado. Recientemente fue obligada por ley a entregarle públicamente estos correos clasificados, 55.000 páginas de correos, de los cuales solo conocemos 3.000 correos, y ya han salido algunas conductas bastante cuestionables de la exsecretaria Clinton. Pero recientemente 2 inspectores generales han pedido al Departamento de Justicia que abra una investigación criminal sobre el mal manejo de información. Ellos dicen que se manejó información sensible desde su correo privado y que eso requiere de una especie de investigación a fondo criminal. Es una pesadilla que no se acaba para la candidata Clinton en un muy mal momento. Gracias a los 4. A continuación, el perfil de Xavier Vila, otro de los invitados permanentes a este programa, corresponsal de Cataluña Radio. No se lo pierdan. Cada vez este es un país más de contrastes porque la política lo lleva, la polarización en los Estados Unidos cada vez es más salvaje.
Mi visita a Guantánamo fue una de esas experiencias que uno recordará de por vida. Mi guía era Charlie 7, como lo llamaban los prisioneros. Cuando esos prisioneros nos vieron con el micrófono en la mano, empezaron a gritar como locos, desesperados. Charlie 7, no mientas, dando puñetazos sobre los cristales para que le explicáramos al mundo la injusticia que viven. Me quedé impresionado sobre el contraste entre las prisiones antiguas, ese enrejado donde aquella gente sufrió lo que no está escrito, en contraste con las nuevas instalaciones que incorporaban celdas donde uno prácticamente no cabía. Al solo extender los brazos así a lo ancho, ya tocaba las paredes. Guantánamo refleja lo peor de los Estados Unidos. Ese es el contraste de los Estados Unidos, de este país, de poder cubrir tanto Guantánamo como esta ciudad maravillosa que es Washington, con símbolos como los que están a mi espalda del memorial a Abraham Lincoln, ese luchador por la democracia, por los derechos de los afroamericanos, una lucha que no se ha conseguido resolver ni de mucho menos todavía, porque a pesar de que tenemos a un presidente en la Casa Blanca de raza negra, el problema de la raza en los Estados Unidos está todavía por resolverse. En la marquesina de este edificio que está a mi espalda están nombrados los 50 estados de la Unión. Fue un largo proceso integrarlos, porque se empezó por 13 y se llegó hasta los 50. La suerte que he tenido como reportero en este país es haber estado en todos esos estados, en los 50, reportando desde inmigración hasta política, desde deportes a cultura. Estar cerca de este edificio ilustra lo mejor de este país. Volvemos a Club de Prensa Plus desde Washington y se nos acabó el tiempo. Ustedes los espero nuevamente el lunes en Club de Prensa.